En 1881, Milton Hershey regresó a su ciudad natal después de 2 intentos fallecidos de abrir una tienda exitosa de dulces. Sin dinero, Hershey se acercó a sus tíos para pedir otro préstamo y comenzar un nuevo negocio, pero fue rechazado, insultado y expulsado de la casa. En ese momento, el chocolate era considerado un lujo para los ricos. A pesar de este rechazo, Hershey dejó esa casa para crear la mayor empresa de fabricación de chocolate del mundo, volviéndolo accesible para las masas. Esta es la historia de cómo un hombre se convirtió en el rostro de la industria del chocolate. Milton Hershey nació el 13 de septiembre de 1857 en Derry Township, Pensilvania. Sus padres, Henry y Fanny Hershey, eran agricultores pobres que vivían al día. Cuando Milton tenía 2 años, su padre vendió la granja para perseguir el auge del petróleo en Pensilvania, lo que llevó a la familia Hershey a la extrema pobreza. Después de varias desventuras, incluida la muerte de su hermana Serena a una edad temprana, Milton decidió a los 10 años hacer lo necesario para mejorar su vida y la de su madre. Abandonó la escuela y comenzó su viaje. A los 14 años, Milton consiguió su primer trabajo como aprendiz de un impresor local, Sam Ernst, quien publicaba un periódico en alemán e inglés. Aunque odiaba el trabajo, su madre lo apoyó cuando renunció después de unos meses. Ella consiguió otro trabajo para él en la confitería de Lancaster, donde Milton aprendió sobre el negocio de los dulces y descubrió su habilidad para crearlos. Mientras trabajaba para Roger durante 4 años, Milton adquirió conocimientos en la industria de los dulces. Con el apoyo de su madre, convencieron al dueño de que solo enseñara a Milton a hacer dulces. Después de ganar confianza en sus habilidades, Hershey decidió abrir su propia tienda. Con el respaldo financiero de sus tíos, abrió su primera tienda a los 19 años. Aunque inicialmente tuvo éxito, enfrentó desafíos como la depresión económica después de la Feria Mundial de Filadelfia en 1876. Tuvo que alquilar un espacio más grande para su tienda, pero problemas como la subida del precio del azúcar lo llevaron a endeudarse y trabajar tan duro que se enfermó. Finalmente, a los 24 años, Hershey se vio obligado a declararse en quiebra, perdiendo su negocio, pero también la fe de su familia en él. En 1881, el padre de Hershey escuchó sobre la fiebre de plata de Leadville, Colorado, y le escribió a su hijo para que se uniera a él. Milton pensó que no tenía nada que perder, así que aceptó unirse a él. Al llegar a Colorado, Hershey descubrió que toda la plata por la que vinieron ya se había ido. Ignorando a su padre, encontró trabajo en una tienda de caramelos en Denver. La tienda se especializaba en caramelos, pero en lugar de usar parafina, que era la práctica común en ese momento, el dueño de la tienda usaba leche fresca, vainilla y azúcar. El resultado fue un caramelo dulce, suave, con una vida útil más larga. Hershey quedó tan impresionado que se quedó y trabajó en la tienda durante 1 año, hasta que practicó y memorizó el proceso. Una vez que estuvo listo para seguir adelante, decidió que iba a abrir una nueva tienda en una de las ciudades más competitivas de América, Nueva York. Antes de continuar, recuerda suscribirte a Genios del Negocio para mantenerte informado de las asombrosas historias de los imperios empresariales de la actualidad. Continuemos. Regresó con sus tíos esperando otro préstamo, pero para su decepción lo rechazaron y no quisieron tener nada que ver con sus esfuerzos. Sin embargo, su tía Maddie apostó por Hershey y le prestó suficiente dinero para establecer su nueva tienda. Al llegar a la ciudad de Nueva York, no perdió tiempo en encontrar trabajo en la tienda de caramelos de Hiller, quien tenía 2 tiendas exitosas en la ciudad. Una vez que aprendió sobre los suministros locales y probó la ciudad, abrió su segunda tienda en 1884 y se destacó al ofrecer sus caramelos al estilo de Denver. Su negocio resultó exitoso y los neoyorquinos quedaron enganchados a sus caramelos. A medida que las ventas mejoraron, su padre lo persuadió para que agregara pastillas para la tos para su tienda, pero esta decisión de vender pastillas para la tos significaba desafiar una marca ya establecida en la ciudad, Smith Brothers Cough Drops, que era amada por los neoyorquinos.
y no tomaron el desafío a la ligera. Durante los siguientes años, el negocio de Milton comenzó a luchar principalmente debido a la competencia en la ciudad, acumulando más deudas hasta que finalmente se declaró en quiebra en 1886. Una vez más, Milton había fracasado, pero no perdió la esperanza, ya que sabía lo que necesitaba hacer esta vez: enfocarse en un solo producto, los caramelos. Regresar a Lancaster no fue fácil para Hershey. Sin embargo, después de unas semanas, reunió el coraje y regresó a sus tíos para pedir otro préstamo. Les habló sobre su nueva receta de caramelos y que tenía una mejor oportunidad de tener éxito esta vez porque podía obtener los ingredientes localmente. Pero sus tíos estaban hartos de Hershey. Le dijeron que no era diferente de su padre y que ahora se había convertido en la oveja negra de la familia. Sin otro lugar a donde ir, Milton recurrió a su antiguo contador, William Leviker, quien le prestó suficiente dinero para levantarse de nuevo y ayudar a iniciar su negocio. Usando los suministros restantes de su tienda de Nueva York, comenzó a hacer caramelos nuevamente y los vendía con una cesta de mano en las calles de Lancaster. Con leche fresca y todos los nuevos trucos que había aprendido en el camino, Milton pudo crear el caramelo perfecto que a los clientes les encantaba. Más tarde, estableció la Lancaster Caramel Company y, a medida que las ventas crecían, Milton reinvertía todo el dinero que ganaba en alquilar un carrito empujado y más tarde un pequeño lugar para la producción. Aunque su tía Maddie lo había rechazado para otro préstamo, cambió de opinión al ver el pequeño progreso que Milton había logrado y le prestó a Milton otros $700 para comprar equipos, pero esta vez debía devolverlo en 90 días. Con el tiempo, el pequeño negocio de Hershey no iba como se esperaba y estaba lejos de pagar el dinero. Mientras cuestionaba qué hacer a continuación, un importador británico encontró los caramelos de Hershey y quedó realmente impresionado por el sabor único que tenía. Después de enterarse de su larga vida útil, hizo un pedido grande y prometió pagarle a Hershey si los caramelos llegaban a Londres en buenas condiciones. El único problema era que Milton ni siquiera podía permitirse producir los caramelos y enviarlos en primer lugar, así que fue al banco y, a pesar de la presión de un préstamo de $700, pidió al banco $1,000 adicionales. Inicialmente, el oficial lo rechazó, pero después de ver su pequeño carrito, quedó realmente impresionado con cómo pudo hacer caramelos tan deliciosos con tan modestos medios. Sabiendo que el banco no le prestaría el dinero, el oficial firmó personalmente el préstamo para él. Inmediatamente después, Hershey contrató a algunas personas para ayudarlo a completar el pedido y pudo enviar a sus caramelos la semana siguiente. Milton no escuchó nada durante los próximos días y se volvió cada vez más impaciente. Sabía que si no recibía noticias del importador británico, su negocio fracasaría una vez más. Días antes de que se venciera el préstamo, Hershey recibió una carta. Dentro había un cheque por 500 libras británicas, que serían unos $65,000 en la moneda actual. Milton quedó abrumado. Finalmente, pudo pagar todas sus deudas y sus preocupaciones terminaron. A partir de ahí, las ventas de sus caramelos patentados, Hershey Crystal, despegaron. Mientras la mayoría de sus ventas provenían de Europa en ese momento, gradualmente comenzó a expandirse en los Estados Unidos y para 1894, la compañía de Milton había crecido a varias fábricas con miles de trabajadores y estaba generando más de $1 millón en ventas. Se convirtió en uno de los hombres más ricos y respetados de Lancaster. Con un equipo fuerte a cargo de la producción, Milton ahora estaba en sus 30 y con más tiempo en sus manos, eventualmente se volvió inquieto. En una ocasión, visitó la exposición colombina en Chicago para ver algunas de las invenciones más nuevas del mundo. Sin que Milton lo supiera, este viaje cambiaría su vida para siempre. Durante su visita a la exposición, Hershey presenció la demostración de la maquinaria para enrollar chocolate de J.M. Lichtmann, importada de Alemania. En ese momento, el chocolate se consideraba un lujo que la mayoría de las personas no podían permitirse, pero la demostración de Lichtmann demostró que el chocolate podía producirse en masa y, por lo tanto, tenía el potencial de ser económico. Percibiendo una oportunidad, Hershey se ofreció a comprar todo el equipo de Lichtmann.
oferta que Ligmac aceptó con gusto. Inmediatamente después de regresar a Lancaster, Hershey comenzó a experimentar con la fabricación de chocolate dulce, chocolate para hornear y otros productos de cacao. Pronto incorporó la Hershey Chocolate Company como subsidiaria de su negocio de caramelos, utilizando la misma fórmula antigua de leche fresca que usaba con sus caramelos. Durante los siguientes años, Hershey agregó cada vez más variedades de dulces, llegando a tener más de 100 productos diferentes para ofrecer. Sin embargo, notó que las ventas de chocolate se estaban expandiendo lentamente en Europa y afectando su participación en el mercado de caramelos. En ese momento, Hershey creía que los caramelos habían alcanzado su punto máximo y estaban rápidamente pasando de moda. Con eso en mente, estaba listo para tomar una de las decisiones comerciales más arriesgadas de su vida: vender su negocio de caramelos y dedicarse exclusivamente al chocolate. En 1900 vendió su negocio a otro competidor por $1 millón y de inmediato ordenó la construcción de una enorme fábrica con maquinaria de alta tecnología para su nueva empresa. Mientras se construía su nueva fábrica, Hershey instruyó a algunos de sus empleados más confiables para que fueran a trabajar para algunos de sus competidores y aprendieran sus métodos. La mayoría de estos empleados tuvieron que viajar fuera del país, ya que ninguna otra empresa en Estados Unidos en ese momento estaba produciendo con éxito chocolate con leche a gran escala. Solo se creía que los suizos habían dominado el proceso y lo mantenían en secreto. Aunque la mayoría de sus empleados regresaron sin éxito, Hershey tuvo otros problemas para enfrentar en los primeros años de 1900, ya que la corrupción política estaba en aumento en Lancaster. Hershey tomó la difícil decisión de mudarse de su ciudad comercial. Compró más de 1,200 acres de tierra baldías en Derry Crouch y comenzó a desarrollar una nueva ciudad desde cero para él y sus trabajadores. Sin embargo, hacia fines de 1903, las paredes de su enorme fábrica de 6 acres ya estaban en pie, y Hershey y su equipo aún no sabían cómo producir el chocolate con leche a gran escala. Todas sus tentativas hasta ese momento habían fallado. Sin que Milton lo supiera, la respuesta estaba justo a su lado todo el tiempo en Lancaster. Contrató a su ex empleado de su negocio de caramelos en Lancaster, Johnny Schmalbach, quien en su primer intento encontró una manera de calentar y condensar la leche sin quemarla, creando un chocolate con leche de sabor suave con una nota ácida sutil. No solo eso, sino que el proceso de usar leche condensada en lugar de leche en polvo permitió que el chocolate se almacenara durante meses sin estropearse, lo que significaba que podía producirse en masa y por lo tanto ser más económico. Johnny acababa de exhibir la fórmula sobre la que se construyó la Hershey Chocolate. Aunque Milton había estado vendiendo sus icónicas barras de chocolate desde 1900, finalmente pudo producirlas a gran escala a un precio más bajo, 5 centavos cada una, lo que las hacía asequibles para las masas y disponibles en casi todas las tiendas del país. Para 1906, Hershey Chocolate superó el $1 millón en ventas y durante los 2 años siguientes, Hershey presentaría 2 productos más que aún son sinónimos de la compañía hoy en día: los besos de Hershey y las barras de chocolate Hershey con almendras. Estos 2 productos emblemáticos, junto con la barra original de Hershey, llevaron a la compañía a alturas más allá de la imaginación de Milton, generando millones en el camino. Su fábrica pronto triplicó su tamaño, convirtiéndose en la fábrica más grande del mundo. Pero a medida que sus ventas crecían a un ritmo vertiginoso, también lo hacía su ciudad del chocolate. La ciudad de Hershey creció para incluir viviendas modernas con electricidad, escuelas, hospitales, iglesias, parques de diversiones y muchos otros lugares de entretenimiento, como un zoológico y un teatro al aire libre. Dado que Hershey y su esposa no podían tener hijos propios, decidieron establecer la Escuela Industrial Hershey en 1909, que se especializaba en atender niños huérfanos pobres de 4 a 18 años. Milton posteriormente transfirió la mayoría de sus activos y el control de la compañía a la Escuela Industrial Milton Hershey, como se llama hoy en día, que ahora controla el 40% de las acciones de Hershey, convirtiéndola en una de las escuelas privadas más ricas de Estados Unidos. Aunque la compañía de Milton prosperaba, la salud de su esposa Kitty comenzó a empeorar.
ya había perdido a su padre y a la tía Maddie justo antes de que se despegara su negocio de chocolate y se había acercado aún más a su madre y a su esposa. A pesar de toda su riqueza y de tener los mejores médicos a su alcance, no fue suficiente para salvar a su esposa, y en 1915 Catherine murió de neumonía. Después de su fallecimiento, Hershey no pudo soportar quedarse en casa, así que se sumergió en su trabajo en cambio. Eventualmente, decidió tomar unas vacaciones muy necesarias y viajar a Cuba. Allí se enamoró inmediatamente de la gente y la comunidad y más tarde se enteró de las abundantes tierras de caña de azúcar que poseía el país. Fue aquí donde Hershey descubrió su próximo objetivo. Iba a construir un ingenio azucarero en Cuba y al hacerlo, construir una ciudad y una comunidad completa, al igual que había hecho anteriormente con Derry Courage. Con eso en mente, Hershey construyó el ingenio azucarero más avanzado que existía, junto con sus casas modernas, escuelas y clínicas de salud para sus nuevos trabajadores. Debido a esto, Hershey no solo tenía el beneficio de traer leche fresca desde las tierras de Derry Courage, sino que también podía exportar su propio azúcar a un precio asequible. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el azúcar de repente se volvió escaso y muy caro, y mientras muchas otras compañías luchaban por mantenerse a flote, Hershey logró sobrevivir a la guerra utilizando sus propios recursos e incluso hizo un contrato con el ejército de los Estados Unidos para suministrar grandes cantidades de cacao y barras de chocolate para sus soldados. Al final de la guerra, las ventas de chocolate de Hershey superaron los $20 millones anuales, pero poco después, Milton enfrentó otra tragedia. Su madre de apoyo, Fanny, falleció en 1920. Fue un periodo difícil para Milton, quien en ese momento enfrentaba una feroz competencia como nunca antes, ya que veía como otras marcas de chocolate ganaban participación del mercado al gastar fuertemente en publicidad. A pesar de ello, Milton siguió enfocándose en vender solo algunos productos y sus ventas continuaron aumentando hasta alcanzar la asombrosa cifra de $41 millones para 1929. Hershey continuó dirigiendo la compañía hasta 1944, cuando se retiró como CEO a la edad de 87 años. Falleció de neumonía un año después en su ciudad de Hershey, Pensilvania. Después de su muerte, la compañía Hershey continuó creciendo y sigue siendo uno de los mayores fabricantes de chocolate del mundo, con una capitalización de mercado de más de $44 mil millones.